Iglesia Centro de Sanidad, en la ciudad de McKinney, Texas. Presenta al apóstol Aníbal y la pastora Elisa Mindic. Creemos que a través de este mensaje de unción y poder, Dios hoy tocará tu vida. Yo quiero que puedan abrir en esta noche sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, el capítulo 37 de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: la mano de Jehová, ven Señor, ven este día, ven Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de todos ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Alabado sea el Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza desde los cuatro vientos, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas, somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé e hice, y lo hice, dice Jehová. Es palabra del Señor. Así que miren lo que dice la palabra del Señor. Primero, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí. En este momento, Ezequiel va a tener una visión que no solamente que es una visión, sino que es algo real. No solamente que él lo ve, sino que lo experimenta. Entonces, hay cosas que nosotros no estaríamos nunca dispuestos a hacer si no viene la mano del Señor
y está sobre mí. Esto es en el Antiguo Testamento, porque estamos leyendo el libro de Ezequiel, pero otra de las cosas que ocurrió, como esta, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, la mano del Señor. A Jesús, cuando él, después que es bautizado en el río, después que Juan el Bautista lo bautiza, dice que el Espíritu lo llevó hacia el desierto. O sea, es algo muy parecido a esto. Dice sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová. En el Espíritu. Este hombre fue como transportado en el Espíritu de Jehová. O sea, la mano del Señor se hizo así. La mano de Dios reposó sobre él y la mano del Señor lo transportó. ¿Me están entendiendo? Padre, que tu Espíritu Santo descienda en esta noche. Y dice, y el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, lo importante de esto el punto es que nosotros tenemos que entender que un valle de huesos secos, ¿a quién le gustaría un valle de huesos secos? A nadie. Pero el punto aquí es muy importante, es el propósito que tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me pone? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere mostrarme? ¿Qué quiere hacer con los huesos? Porque el asunto es esto. Ezequiel se podría haber preguntado, pero Dios me trae acá en el valle de huesos secos, ¿verdad? Pero el asunto es, nosotros muchas veces solamente miramos por nosotros. ¿Qué hago acá en el valle de huesos secos? Pero no se está dando cuenta que está en el medio de un cementerio. ¿Qué Dios quiere que haga con todo esto? ¿Cuál es el propósito para ello? Porque yo creo que Ezequiel enseguida se puso a decir, ¿y qué va a pasar conmigo? Y conmigo, y conmigo, y conmigo. Pero no se detuvo a ver qué podría pasar con los huesos. ¿Por qué estaban así? Dispersados por todas partes. Huesos secos. Cuando hablan de huesos secos, está hablando de muerte de años. O muerte de años, porque en meses no te quedan todos huesos. Años. Huesos secos de años, quizás de generaciones. Y le dice así, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por toda... Y no sé, mira, lo agarra, lo pone en el medio de huesos secos y le dice, ahora camina y mira, para que veas que son huesos secos. Y para que veas que son muchísimos. Y dice, cerca de todos ellos, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Cuando los huesos están secos, esto acá pasó algo muy raro, porque no solamente que no tenían piel, sino que estaban secos de una forma. Porque él dice, están secos en gran manera. O sea, la carne se fue, los tendones se fueron, la piel se fue, quedó en hueso. Huesos secos. Hueso seco es el último, porque cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Del barro. ¿Pero por dónde tuvo que haber comenzado? Los huesos. O sea, es como una casa. Si vos no le pones la estructura, ¿cómo le va a poner el techo? O sea, primero se le pone la estructura para después poder ponerle todo lo demás que se necesita. O sea que los huesos es lo que le da la estabilidad. O sea, nosotros, fíjate la espalda. ¿Por qué está la espalda? Porque si no estaría la espalda, nosotros no nos podríamos parar, no podríamos caminar. O sea, ¿por qué están las costillas? Porque si no estaría la costilla, que es lo que hace que ayuda a que los pulmones se hinchen y se aflojen, no podríamos respirar. ¿Para qué están los huesos de la pierna? Imagínate sin hueso. Seríamos como frescos. Claro, como los pepones que andan así, claro, no tienen flexibilidad. Por eso cuando a alguien se le rompe un hueso en la costilla, en la columna, no puede moverse más. ¿Por qué? Porque se rompió un hueso. Entonces, esto habla, huesos secos, ¿qué habla? ¿Qué habla? Huesos secos habla de comienzo. Porque todo comenzó con los huesos. O sea, los huesos. Dios creó todo, ¿no es cierto? Pero fíjense esto. Dios no dice que creó los huesos. Él después dice, y le puso tendones. ¿Qué es lo que está pegado a los huesos? Los tendones. Y después le puso los músculos que están sobre los tendones. Y después le puso la carne y después le puso la piel. Es como ponerte el pullover. Si no te pones la camisa abajo, primero, ¿cómo te va a poner el pullover primero?
O ponerte la ropa interior. Primero te tienes que poner la ropa interior, después te pones el pantalón. O querer ponerte los zapatos y después ponerte las medias. O sea, todo tiene un proceso. O sea, huesos significa el comienzo. Significa una estructura que está vieja, que está muerta. Y Dios dice, yo quiero hacer algo nuevo. Entonces miren esto, versículo que estamos, en el 3, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Miren esto, lo expone. Le dice, ¿por qué le dice vivirán estos huesos? ¿Por qué? Piense, ¿por qué? Porque estaban enfrentando una situación que la mano humana nunca lo iba a poder ayudar. Por eso es el peligro de lo que leíamos en Jeremías, de la mano humana. Cuando uno se aparta de Dios y su corazón se aparta de Dios, entonces ¿qué pasa? Jeremías le dice a Jeremías, a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? Y imagínense, Ezequiel los mira y dice, si esto está más muerto que, tan re muerto, tan súper muerto, ¿cómo van a vivir? Pero Ezequiel estaba delante de Dios. O sea, delante de Dios, uno tiene que entender esto. Dios te puede preguntar lo que quiera, pero siempre la pregunta tiene que ser la misma. Y esta es la respuesta, perdón. ¿Vivirán estos huesos? ¿Cuál es la respuesta? Delante de Dios, ¿cuál es la respuesta? Sí. O sea, uno ve los huesos y dice, es imposible, pero estás delante de Dios de las posibilidades. Entonces, ¿qué tenés que decir? Señor, hello, si está Dios, no hay muerte. O sea, están huesos, pero si está Dios, hay otra posibilidad. Entonces, lo que ocurre es que ellos, Ezequiel tiene que decir, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le dice? Dios lo pone entre la espada de la pared y dice, Señor, ¿cómo te voy a decir que no? Yo tengo a decirte que no, pero estás vos, no te puedo decir que no. O sea, para mí, ¿qué van a vivir? No van a vivir más. Pero para ti, ¡pum! Entonces, si para ti, yo tengo que entrar. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que confrontar nuestros problemas en la vida. Las cosas pueden estar muy muertas, pero si aparece Dios, ¿qué pasa? O sea, si aparece Dios en escena, si viene Dios, el asunto es que lo que está muerto puede cobrar vida. Que lo que estaba perdido puede aparecer a la vida nuevamente. ¿Me están entendiendo? O sea, este es el punto. ¿Vivirán estos huesos? ¿Está Dios o no está Dios? ¿Quién te llevó hasta ahí? El Espíritu de Dios. ¿Quién te hizo pasar? El Espíritu de Dios. Y ahora, el mismo Espíritu de Dios te pregunta, ¿vivirán estos huesos? O sea, yo miro las circunstancias y miro esto y digo, no, olvídate. Pero lo miramos a Él y decimos, Señor, wow, tú estás aquí. Entonces, Ezequiel tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? De decirle delante de Dios, Señor, tú estás aquí. Entonces, ¿qué decisión toma Ezequiel? Ezequiel toma la decisión de decir, Señor, me rindo a ti. Porque si tú estás, nada es difícil, nada es imposible. Si tú estás, Señor, tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú eres el creador, tú eres el que abre puertas, tú eres el que manda la lluvia, tú eres el que abre el mar. Hello. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y Padre, delante de sí estás tú. Entonces le dice, Señor, solo tú lo sabes. ¿Por qué le dice solo tú lo sabes? ¿Por qué? Porque él le hace una pregunta que dentro de la pregunta uno la tiene que interpretar para saber lo que le dijo. Él dijo, solamente tú lo sabes. ¿Por qué? Tú lo sabes. Porque él estaba diciendo, Señor, esto ocurre. Tú dices, tú hablas vida. Si está en tu voluntad que haya vida, hay vida. Entonces Ezequiel se somete a la voluntad de Dios. Señor, solamente tú lo sabes. O sea, si yo te digo, vos, Gisela, solamente tú lo sabes, ¿de quién es la voluntad? Tuya. Entonces tú lo sabes, ¿por qué? Porque dentro de tu corazón está el deseo, que sí o que no. Dentro de tu corazón está la voluntad de decir, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Entonces él le dice, solamente tú lo sabes. Tú lo sabes. Y ahí está cuando nosotros nos rendimos. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. O sea, ya no depende de mí, ya depende, Señor, de ti. Entonces él le dice así, mira, tú lo sabes, le dice, tú lo sabes. Entonces cuando él le dice, tú lo sabes, rinde su voluntad. Entonces cuando uno rinde la voluntad a Dios, Dios puede hacer cualquier cosa.
Entonces no hay limitaciones para Dios. ¿Me están comprendiendo, sí o no? Entonces, miren esto. Dice, y me dijo, hijo de hombre, porque acá está otra historia. Dios lo trae ahí, la mano lo lleva. Este otro se enamoró de Dios. Y ya se sentía que andaba entre los ángeles tocando el arpa y toda la historia. Entonces aparece por ahí, camina entre los huesos secos. Esto está muerto, este otro está vivo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios bajar del cielo? Y lo hace tocar la tierra. Le dijo, hijo de hombre. ¿Y ahí qué hace? Hace una separación. Hijo de hombre, estás conmigo, pero sos hijo de hombre. Eso nunca nosotros nos tenemos que olvidar. Dios se nos puede acercar lo más que se nos puede acercar. Nos puede tocar visiones, sueños, lo que sea, pero somos hijos de hombre. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces Dios le dice, hijo de hombre, con limitaciones de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pensás? ¿Qué crees? Y ahí lo pone entre la espada y la pared y dice, ¿y qué pues yo puedo hacer acá? Porque vos sos hijo de hombre, pensás como hombre. ¿Qué dice este hombre que está delante mío? ¿Vivirán estos huesos? ¡Wow! Y Dios le dice, Ezequiel le dice, Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, yo lo sé. Y vos sometés la voluntad a Dios. Mire esto, digan conmigo, estoy en problemas. Grítenlo con ganas, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque si yo lo sé y yo someto la voluntad a Dios, ahora Dios hace lo que siempre hace. Él busca la obediencia. Sí, ahí está. Él busca, ¿qué cosa? La obediencia. Digan conmigo, la obediencia. Grítenlo al cielo, la obediencia. La obediencia. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, adelante. ¿Vivirán estos huesos? Bendiciones. Ezequiel 37 estamos, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 1 que Jehová lo lleva a un hueso, a un valle de huesos secos. Y en el medio del valle de huesos secos lo hace pasar y le dijo en el versículo, y le dijo, ¿vivirán, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Y Dios le hace esta pregunta, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo lleva, lo pone en medio de los huesos, le muestra todos los huesos y después le hace esta pregunta. Porque muchas veces nosotros confundimos cosas, por más que Dios se nos acerque, por más que Dios esté con nosotros, por más que a Ezequiel lo agarró, lo llevó así, lo puso ahí, le mostró todas las cosas y estaba con Dios. Y nadie quiere bajar de eso. Pero Dios le dice esto, hijo de hombre. Entonces le está diciendo, el hombre tiene limitaciones, el hombre tiene esto, pero yo soy otra cosa. Yo no soy hombre, le dice Dios, yo soy Dios. Entonces dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Los huesos estaban secos, y secos en gran manera. Eso significa que hacía mucho tiempo que estaban ahí. Ahora, miren esto qué importante que es. Y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Jesús, él mismo, cuando caminó por la tierra, él se declaró que era el camino, la verdad y la vida. Entonces, él viene y le dice, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces, cuando Dios viene y hace una pregunta, la pregunta que Dios hace, la hace de una forma totalmente diferente a lo que nosotros podemos preguntar, porque Dios dice, ¿están estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Entonces, nuestra forma humana es decir, ¿cómo van a vivir unos huesos? Hello, están huesos secos, viejos los huesos ahí, además que están todos mezclados. La cabeza de Juan está allá y el fémur está por la otra parte y la tibia está por allá y el brazo, qué sé yo, que se lo lleva un pájaro para el otro lado. Pero el punto es esto, Dios lo agarra y le dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
entonces Él es confrontado. Cuando Dios viene a nuestra vida, Dios nos confronta y nos dice, ¿estos huesos vivirán? Entonces ocurre una cosa, que ahí entramos en el otro punto, ahí entramos en el punto de Dios. Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y Él tiene que decir, para mí no, pero si está Dios. Lo que para mí no es, para Dios es. O sea, si está Dios, ¿estos huesos qué significan? Dios, tú eres el que abriste el mar rojo. Señor, tú eres el que manda la lluvia. Señor, tú eres el que resucitaste. Señor, tú eres el que hiciste esto. Tú eres miles de cosas. Entonces uno se confronta y dice, Dios mío, si está Dios aquí, estos huesos pueden vivir. Yo no lo puedo hacer, pero Dios lo puede hacer. Entonces, si está Dios aquí, entonces algo va a ocurrir. Entonces Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y este hombre dice, Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Señor, le dices, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice, Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, cuando le dice tú lo sabes, le estaba diciendo, eso parte de tu voluntad, Señor. Jehová, es tu voluntad, correcto, ¿verdad? Entonces, él le estaba diciendo, Señor, va a ser tu voluntad que estos huesos vivan. En otras palabras, la voluntad parte del deseo y el deseo produce una acción. Entonces, Señor, lo que tú desees, lo que tú hagas, va a ocurrir. Entonces, Ezequiel le dijo, Señor, yo me someto. Para mí esto no viven, pero para ti viven y para ti lo puedes hacer. Entonces, que sea tu voluntad, no la mía. Lo mismo que dijo Jesús, Señor, hágase tu voluntad. Entonces, Ezequiel le dice, Señor, que sea tu voluntad va a rendir aquí. Entonces, cuando Dios empieza a hablar con nosotros y uno le dice, Señor, esta situación está mal, este problema está difícil, esto no lo puedo solucionar, mira los huesos, está hueso, está muerto, ¿verdad? Este problema está muerto y Dios te dice, ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, le traduzco la Biblia, 2014, Dios te dice, ¿podré solucionar ese problema? Entonces uno lo ve el problema y el problema parece más muerto que los huesos. ¿Sí o no? Atravesamos problemas que están más muertos que los huesos. Pero Dios te dice, ¿vivirán esos huesos, Gisela? Ese problema, ¿podré hacer algo yo en ese problema? Entonces ahí es cuando nuestra mente, nuestros sentimientos, los que nos dicen, lo que escuchamos, es confrontado con lo que creemos. Entonces ahí uno tiene que decir, Señor, tú lo sabes y tú lo puedes hacer. Entonces Dios dice, te tengo donde te quiero. ¿Dónde? Bajo mi voluntad. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, Señor, tú lo sabes, uno comienza a creer que Dios tiene poder para hacer. Entonces Ezequiel podría haber dicho, no, esto nunca va a poder pasar. Pero Ezequiel dijo, Señor Dios, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. En ti está. Entonces Dios dice, lo tengo a Ezequiel y lo tengo a ustedes donde quiero. ¿Dónde? Señor, rendido a mi voluntad. Entonces va a pasar con esos huesos, no lo que tú sientes, no lo que te parece, no por lo que tus miedos te dictan, sino por lo que yo deseo. Entonces siempre Dios opera de la misma forma. Esto ustedes lo que yo les voy a decir ahora, lo van a aplicar ahora, lo van a aplicar de acá a 10 años, 100 años, cuando sea. Cuando Dios te tiene en su voluntad, Dios habla y lo que quiere es que le obedezcas. Entonces Dios le dice, versículo 4, y me dijo entonces, porque ¿para qué Dios le iba a hablar antes si Ezequiel no creía que Dios podía hacer algo? Cuando uno cree que Dios puede hacer algo, Dios habla. Pero si uno no cree que Dios puede hacer algo, ¿para qué Dios va a hablar? Entonces primero Dios te prueba. ¿Crees? Sí. Entonces Dios te habla. Entonces Dios le dijo, y me dijo entonces, profetiza. Pero bueno, ¿por qué no lo dice Dios en vez de que lo diga yo? Si es la voluntad es, ¿por qué lo tengo que decir yo? ¿Por qué no lo dice Él? Porque Dios te dijo, ¿vivirán? Y tú le dijiste, Señor, tú lo sabes. Entonces, como dice, como yo lo sé, y en vez de mi voluntad es que vos profetices. Que en vez de llorar por tu problema, te animes a creer que yo tengo la respuesta. Que en vez de andar diciendo, se terminó todo, creas que yo tengo una respuesta para ti. Y le dijo, ¿qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos. Escuchen esto. Esto es una locura total.
Señor, tú estás aquí conmigo. ¿Cómo yo le voy a hablar a los huesos? ¿Se le puede hablar a los huesos? ¿Se le puede hablar a los huesos? No. ¿Se le puede hablar a los huesos? No. Porque a los huesos, lo único que nosotros tenemos para los huesos es lágrimas. Amargura, tristeza, dolor. Porque cuando tenemos un problema, en vez de hablar del problema, nosotros nos amargamos, nos entristecemos, nos duele, lloramos, nos ponemos mal. Y Dios le dice, profetiza. Escuchen esto, profetiza sobre estos huesos. Y dice, profetiza la palabra de Dios. Si no se puede tener palabra de Dios si no cree, porque la fe viene, Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice profetiza palabra, está diciendo, si lo crees, tu boca se va a abrir, si no lo crees, tu boca va a mantener cerrada. En otras palabras, Dios le está diciendo, si crees, salís de la condición de ser un hueso seco y podés ser solución. Si no lo crees, sos hueso seco. Si no lo crees, estás muerto. Si lo crees, entraste a la vida y las cosas comienzan a ser totalmente diferentes. Versículo, dice, y diles, háblale. Escucha una cosa, háblale. ¿Qué pasaría hoy de mí si el Señor te dice, háblale al problema? Pero no es que tengo que orar. Un católico dirá, ¿no tengo que echarme cuatro Padre Nuestro y 5 Ave María? ¿Cómo Dios me dice que le hable? Y no le dice que le hable al viento, ¿eh? No le dice que le hable a las olas ni al cielo. Háblale a los huesos secos. Pregunta. Tóquense esto. Tóquense el oído. ¿Tiene huesos oído? No, porque un cartílago. ¿Verdad? Entonces, tóquense esto. Tóquense. ¿Cuál era la condición de todos estos huesos? No había oído. No había oído. Porque esto no es hueso. Entonces esto se lo había comido. Lo mismo que se comió la carne, se comió esto. ¿Cómo le voy a hablar a unos huesos? Encima no tienen oído. ¿Hello? No tenían oído. ¿Cómo le voy a hablar a los huesos? Entonces, ahí está el punto. Entonces, ¿cómo yo le voy a hablar a las finanzas mías? ¿Cómo le voy a hablar a mi situación? ¿Cómo le voy a hablar a una enfermedad? ¿Cómo le voy a hablar a este problema? ¿Cómo le voy a hablar a otro? Nosotros decimos, ¿cómo le voy a hablar? Y Ezequiel dijo, ¿cómo le voy a hablar? Si no tienen oídos. Pero si Dios le dice que le hable unos huesos secos, quiere decir que si le hablamos en el nombre del Señor, con palabra de Dios, algo va a ocurrir. Si le hablamos, escuche esto, porque Él le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos, escuche esto, huesos secos. Nosotros queremos, ay Señor, hablo la solución. No, problema, escúchame lo que te voy a decir, porque no le hablamos la solución, le hablamos el problema. Él no le está hablando a un ejército que ya se había parado, le hablaba a los huesos secos. Y dice, huesos secos, oíd. Escuchen esto, miren la orden que le da. Huesos secos, oíd. Es una dinamita para la mente esto. Una dinamita para las emociones, una dinamita para un psicólogo. ¿Por qué? Hablarle a los huesos secos. Dios le dice, no le tenés que hablar al viento, hablarle a los huesos secos y decirle, huesos secos, oíd. En realidad, lo que Dios le estaba dando, mírenme, lo que Dios le estaba dando, se lo estaba dando al estilo de Dios. Porque, ¿qué pasa? No dice ahí, cuando dice oíd, huesos secos, oíd, no estaban dando una insinuación para que ellos puedan tener opción a oír o no oír, sino que está dando una orden. Y así es como Dios se mueve, dando órdenes, porque Él es el gran rey. Y dijo, huesos secos, oíd. ¿Qué van a hacer? Van a oír. Entonces, oíd, palabra de Jehová. Punto y aparte. ¿Tanto poder tiene la palabra de Dios? Que van a escuchar, porque ¿qué van a escuchar los huesos? ¿Las palabras de Ezequiel? No, van a escuchar la palabra de Dios. Entonces, huesos secos, oíd, palabra de Jehová. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Mírenme, ¿cuál es el punto? Que los problemas te van a oír, no tus lloros, no tus rezos perdidos, no esas oraciones que no pasan el techo, no esas amargadas que te pegas, sino te van a oír cuando de tu boca
sale palabra de Dios. Porque lo que hace que los huesos oigan no es que yo esté hablando, sino que haya palabra de Dios en mi boca. Entonces dice, Ezequiel, vos sos un mortal como cualquiera. Esos huesos un día tuvieron vida como lo tenés vos, pero ahora, ¿qué diferencia hay entre vos, Ezequiel, y esos huesos que están ahí? La diferencia que hay es que tú tienes una palabra de parte de Dios. Y cuando se tiene una palabra de parte de Dios, los huesos pueden estar secos, pueden ser muchos, pueden ser desparramados por todas partes, pero la palabra de Dios hace lo que hace al principio. La palabra de Dios creó los cielos, creó la tierra, creó el mar, creó todo y creó esos huesos. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios en esta noche? Dios me está diciendo, si tenés una palabra de mi parte, una palabra que viene del cielo, una palabra que viene de mi trono, una palabra que viene de mí, las circunstancias van a ser transformadas. ¿Por qué? Porque las circunstancias no se transforman porque alguien esté diciendo un lindo versito. Las circunstancias se transforman cuando hay alguien que tiene una palabra de parte de Dios. Porque cuando tienes una palabra de Dios, captas el oído de los problemas. Alguien diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios con ganas. Y dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Miren esto. Nosotros creo que tenemos que entrar en una nueva historia. En dejar de orar oraciones que nadie oye. No ores oraciones que tus problemas nunca van a oír. Ahórrate saliva. Ahórrate tiempo. No ores oraciones que tus problemas no van a oír. Ora palabra de Dios que te asegura que los huesos te van a oír. Ora palabra de Dios que va a hacer que lo que antes no te escuchaba, ahora te escuche. ¿Cómo puede ser que Ezequiel vino? Y me imagino que mientras pasaban los huesos, estos huesos sí que están secos. ¿Lo escucharon los huesos? No. Pero ahora él tiene una palabra de Dios. Y cuando tiene una palabra de Dios, Dios dice, dile a los huesos que te oigan. Porque no se le puede. ¿Por qué oír? ¿Por qué oír? ¿Por qué oír? Pregúnteme, ¿por qué oír? Porque no se puede dar una orden que no es oída. Para obedecer se necesita oír. Para obedecer se necesita que alguien esté escuchando. Entonces Dios le dijo, me tienen que escuchar la palabra para que la orden sea dada. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jehová el Señor. ¿Señor de qué? Señor de Ezequiel y Señor de los huesos. Entonces dile que al Señor de esos huesos que Dios le va a hablar. Dile que hay una palabra. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. A estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, ¿por qué espíritu? Versículo 6, y pondré sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué empieza con espíritu y termina con espíritu? Porque cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, todo tiene que ver con todo aquí. Uno entiende, la Biblia se explica sola, la Biblia se entiende sola, es demasiado clara como para que todas las podamos entender. ¿Por qué Dios dice espíritu? Y pondré espíritu y viviréis. Porque Dios no le va a andar dando toda la vuelta a Ezequiel. Cuando Dios del polvo de la tierra crea al hombre, el hombre tenía huesos, tenía tendones, tenía músculos, tenía carne, tenía piel, tenía sangre, tenía riñones, tenía de todo. Pero el hombre no funcionaba. Entonces Dios dice, si yo a esto le hago subir la carne, le pongo los tendones, le pongo los huesos, le pongo esto, le pongo aquello, lo junto todos los huesos y no está lo que es importante, no va a funcionar. Entonces el hombre estaba así y estaba enterito. Adán estaba enterito porque Adán nunca fue niño. O sea, fue la primera persona que nunca fue niño. O sea, Abraham nunca tuvo que tomar del pezón de su mamá. Nunca gateó. Jamás. Abraham empezó producto terminado, igual que Eva. O sea, nunca fue bebé. Adán nunca fue bebé. Dios cuando lo creó entero.
Y ya lo creó en edad de plenitud. Entonces, cuando Dios lo crea, Adán estaba todo enterito así. Pero hasta que Dios no sopló el hálito o el aliento de vida, como dice en Génesis 1, él no empezó a moverse. Entonces Dios le dice a Ezequiel, yo voy a poner espíritu, porque si pongo carne y no pongo espíritu, no va a funcionar. Voy a poner espíritu. ¿Por dónde viene el espíritu? Por la palabra. La palabra hace que el espíritu ingrese. Por eso el Señor de su boca sopló el aliento. ¿De dónde vino? Del mismo lugar que sale la palabra, de la boca de Dios Hijo, y sopló y dio el aliento de vida. Y acá dice, pondré espíritu en ellos. Fíjese, y pondré, versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. En los huesos. ¿Por qué huesos? Pregúnteme, ¿por qué huesos? Porque huesos es el comienzo. Huesos es el comienzo. O sea, ¿qué pasaría si no tendrías huesos? Andaría como los Muppets, así, sin todo flácido. No te podrías parar, no podrías caminar, no podrías estar derecho. Si no tendrías por las costillas, los huesos de las costillas, se nos metería todo para adentro. O sea, los huesos son necesarios. O sea, los huesos es la estructura. De ahí se arranca lo demás. O sea, una casa, uno no puede colgar el cuadro si no puso la pared. No se puede poner primero un zapato, no se puede poner una media si se puso primero el zapato. Entonces todo tiene un orden. Y Dios dijo, y pondré en estos huesos mi espíritu para que todo lo que voy a poner ahí cobre vida. Versículo 6. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Versículo 7. Y profeticé, miren esto, y profeticé. La cuestión aquí, uno dice, pero ¿cómo me dice Dios que si estos huesos están muertos? ¿Cómo me dice Dios que voy a hablar y los huesos van a cobrar vida? ¿Cómo me dice Dios cosas así? Yo no entiendo nada, ¿qué está pasando? Dios, ¿cómo me va a hablar eso? El asunto es aquí, cuando entramos en el reino de Dios, hay un asunto muy importante. ¿Y saben cuál es el asunto? No es lo que yo quiera, lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que me dijo la abuelita, lo que me dijo el tío, Aquí el asunto es obediencia. Es obedecer a Dios. Lo que te hace que apruebes la materia y que vayas a otro nivel es la obediencia a Dios. La desobediencia te hace desaprobar. Cuando yo obedezco a Dios, puedo ir a otro nivel tranquilamente. Pero si no obedezco a Dios, siempre estoy en lo mismo. Por eso, ¿cuál es el punto para crecer en la vida espiritual? La obediencia a Dios. Porque si no estás en la obediencia a Dios, nunca vas a poder crecer. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque no se puede avanzar. Los que avanzan son los que obedecen. Porque mientras obedezcas, Dios te sigue hablando. Mientras estás desobedeciendo, ¿para qué Dios te va a hablar? Entonces, después que dijo esto, dile a los huesos que voy a hacer entrar espíritu. Ezequiel dijo, ¿yo cuándo voy a hablar? Lo tengo que decir. Entonces, versículo 7, comienza hablando y diciendo esto. Y profeticé. Pues, ¿cómo qué? Pues como me fue, ¿qué cosa? Díganlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que él simplemente obedeció. Obedeció. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Obedecer. Y él tomó la decisión de obedecer. Cuando nosotros tomamos la decisión de obedecer, algo comienza a ocurrir. Porque fíjense esto, de que haya un ejército a que haya unos huesos secos, ¿dependía de Dios? Sí, pero también dependía de la obediencia de alguien. Entonces, una victoria y una derrota depende de Dios, sí, pero depende también de la obediencia de alguien. Yo que experimente en mi vida una derrota o una victoria, o mejor dicho, estoy experimentando un problema muy difícil que me está llevando a una derrota. Pero si yo creo de Dios, que Dios lo va a hacer, entonces puedo transformar esa derrota en victoria. Dios usándome a mí, hablando. Ezequiel jamás tocó los huesos, Ezequiel jamás puso carne, jamás puso nada. Él habló la palabra, profetizó. ¿Qué significa profetizar? Declarar lo que Dios está hablando, pronunciar, abrir la boca, declarar la palabra. Entonces dice, y profeticé como me fue mandado. Y hubo digan conmigo, un ruido. Entiendan esto, es tiempo de que haya un ruido en las cosas que nosotros estamos creyendo. Es tiempo de que haya un ruido en cuando nosotros hablamos. Por gente, y bueno, voy a orar, voy a ver si lo que Dios quiere. No, Dios te está diciendo lo que quiere.
Quiero que haya vida en esos huesos. Quiero que haya vida. Entonces, para que haya vida, algo tiene que ocurrir. Entonces, si yo le estoy hablando a unos huesos secos, entonces yo no les puedo estar hablando 10 años a los mismos huesos secos. Algo tiene que ocurrir conmigo, algo tiene que ocurrir con la situación, algo tiene que hacer Dios y algo tengo que hacer yo. O mejor dicho, algo tengo que hacer yo para que Dios haga algo. Entonces, el punto es que él obedeció lo que Dios le dijo y algo pasó. Mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando ustedes oran? Las cosas ocurren, se mueve algo o no se mueve nada. Todo sigue igual. Y bueno, Señor, que sea tu voluntad. No, ¿cómo sea mi voluntad? Ya te dije cuál es mi voluntad. Que le hable a esos huesos. Mi voluntad es que haya una transformación. Mi voluntad es que ocurra algo nuevo. Mi voluntad es que las cosas sean transformadas. Mi voluntad es que pase algo. O sea, yo no creo que Dios nos va a poner a orar 20 años para que nada ocurra. Yo creo que Dios nos pone a orar para que las cosas comiencen a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos operando con la palabra de Dios. Y si estamos operando con la palabra de Dios, algo va a venir a nuestras vidas. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Y le dijo, he aquí, y hubo un ruido mientras profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué? Nosotros leemos esto y nosotros nos asombramos. Ahora, de mí, si querés que Dios le ponga la carne, se tienen que juntar los huesos. Entonces, si va a orar, tenés que ser coherente. Entonces, si va a orar, también tenés que creer que los huesos se tienen que juntar. ¿Para qué voy a tener el fémur de este acá y la cabeza del otro allá y le va a poner hueso, carne acá y carne allá? Acá le va a poner la carne, allá le va a poner los pelos. ¿Para qué me sirve? Entonces, primero, se tienen que juntar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo oro, hay cosas que se tienen que comenzar a acomodar. Lo que estaba mal, empezar a ponerse bien. Lo que estaba chueco se tiene que empezar a poner derecho. Lo que estaba mal se tiene que arreglar. Lo que estaba torcido tiene que tomar una línea recta. Lo que no estaba tiene que aparecer. Entonces, ¿qué pasó? Dios acomodó las cosas a su orden. Porque la mano tiene que estar aquí. ¿Por qué la mano está aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la mano no la tenemos por acá? Porque Dios lo quiso así. Entonces, ¿qué significa que está la mano, que están los dedos aquí, que está la mano, que está la muñeca, que está el antebrazo, que está el brazo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Esto, mire, esto. ¿Qué significa? ¿Quieren que se lo diga? Esto se llama orden divino. Los ojos están acá, no porque yo lo quise, no porque ustedes lo quisieron, porque Dios lo quiso. La nariz está aquí porque Dios lo quiso. La mano está aquí, el brazo está aquí, el antebrazo está aquí, el brazo está aquí, el hombro está aquí. ¿Por qué? Dios lo quiso. Entonces, cuando Dios hace las cosas, Dios acomoda todo a su orden. Entonces, cuando yo oro, yo tengo que esperar algo, creer por algo, que Dios va a acomodar las cosas. A mí me gusta esto. Dios va a acomodar las cosas. Y dice, alguien dijo amén, pues se le escapó por ahí un amén. Y dice, profeticé como me fue mandado. Y hubo un gran ruido. Mientras, escuche, mientras, no hay que esperar. Hay algunos que oran y dicen, bueno, ahora vamos a ver lo que Dios hace. No, mientras hable, Dios va a hacer. Porque cada palabra que yo tengo es palabra de Dios. Entonces, mientras yo hable, algo va a pasar. Mientras hable. No tengo que esperar 20 años, no, Señor, lo estoy creyendo ahora. Entonces, mientras hablaba, algo ocurría. Aleluya. Si están contentos, digan amén, por lo menos. Dice, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. No había espíritu. Ahora mire esto, qué tremendo, agarré, los huesos se empezaron a juntar, wow. Mirá los huesos, mirá la cabeza viene de por allá, el ojo viene de por allá, wow, y se empezaron a acomodar. Trac. Y después dice, versículo 8, y miré, y aquí que tendones, no, estoy en el versículo 9, y me dijo, profetiza
al espíritu. Miren esto. Primero le dijo que profetizara a los huesos. ¿Por qué ahora le dice que profetiza al espíritu? Porque antes Ezequiel veía huesos. Ahora no vería más huesos. Ahora los huesos habían desaparecido. ¿Usted que me mira acá? ¿Ve los huesos? ¿No? ¿Por qué? Porque la carne lo ha cubierto, los tendones, la piel lo ha cubierto. Entonces ya no veía más huesos. Ahora había otra cosa. Había que profetizar al espíritu. Había que profetizar al espíritu. Y dice así. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos. Miren, miren, miren. Digan conmigo, huesos secos. Me llamó mucho la atención esto. Huesos secos que están muertos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hueso seco, uno lo ve hueso seco, muerto. ¿Qué significa un hueso seco? Un hueso de muerte. Es un valle de hueso seco. ¿Qué? Un valle de muerte. Un valle donde no hay vida. Ahora, él habla y dice, vengan los tendones, la carne, esto, se juntó todo así, ¡pum! Y apareció la gente tirada por todas partes. Ahora ya no eran más huesos, ahora era gente. Pero seguían siendo muertos. Miren qué tremendo que está esto. Dice, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro pueblos y sopla sobre estos muertos. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ahí está el punto. Se juntaron y ahora dicen tienen que cobrar vida. Padre, tú me has dado la palabra. No escuchen esto, ¿qué le dice Dios? En otras palabras, Dios, no te doy la palabra para organizar el cementerio. No te doy la palabra, ay, qué bueno, porque esto de los huesos está todo desorganizado, este cementerio está todo revuelto, vamos a acomodarlo. No, Dios dice, no te doy mi palabra para organizar un cementerio. No te doy mi palabra para que vea que se juntaron las cosas y ahora aparecen personas. No, te doy mi palabra para que la vida entre. ¿Qué significa esto? Porque muerte va en contra del reino de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí no experimentará la muerte. Pasará de muerte ¿a qué? A vida. Entonces, esa es la gran palabra del reino de Dios. Entonces Jesús viene y dice, el Señor dice, el Espíritu ven de los cuatro y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿qué está diciendo? Satanás no va a tener más dominio, no va a tener más poder, no va a tener más autoridad sobre estos huesos. Ahora miren esto, están aquí todavía. Versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu. Versículo 10, ¿y qué hizo? Y profeticé como se me había, otra vez, y profeticé como se me había. Miren esto, la primera vez estaban los huesos, Dios le dijo, díganle que venga carne, díganle que venga tendones, bueno, y lo hizo. Y ahora le dice, profetiza para que el Espíritu sople de los cuatro vientos. Y él dice, y profeticé, nuevamente, segunda vez, y profeticé como se me fue mandado. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Ahora, miren esto. Aquí hay algo muy importante, dice, y vivieron. Pero estaban tirados. Estaban muertos antes, todos desparramados, porque no me imagino los huesos caminando solos. Estaban todos desparramados, se juntaron, quedaron ahí, y dice, y que soplen. ¿Cómo están los muertos? Tirados, ¿no es cierto? Así estaban estos. Y dice, que sople el viento, que sople de los cuatro vientos, el viento de los cuatro, ¿qué dice? Versículo 9. De los cuatro vientos sopla
y estos muertos vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, yo digo esto, y estaba mirando esto, cuando estaba un ejército, cuando estaba el ejército, ¿verdad? Cuando están los muertos, los huesos, ¿en qué te pueden ayudar? En nada. La muerte, ¿en qué te puede ayudar? En nada. Ahora Dios te da una palabra para que la muerte se vaya y la vida entre, para que ese ejército que antes no te servía de nada, ahora te pueda ayudar. Entonces, ¿en qué Dios trae esta palabra y en qué Dios me habla en este día? Dios me está diciendo, lo que vos ves muerto, yo no lo veo muerto. Porque estaban los huesos. Ahora, ¿Dios veía huesos? ¿Hello? ¿Dios veía huesos? ¿Cómo va a haber huesos si Dios le dijo que entre en carne? ¿De quién salió? De Dios. Dios le dijo que entre espíritu, ¿para qué vean? De Dios. Entonces, ¿qué es el punto? Ezequiel, cuando llegó ahí, el Espíritu lo lleva y lo ve, y dice, había un gran huesos por todo el valle. Y Dios dice, yo nunca vi huesos. No hay muerte en Dios. No hay muerte en Dios. O sea, mi abuelita me enseñó que en el cielo hay 3 cosas que no va a haber. En el cielo no hay gente que llore. En el cielo no hay hospitales. Y lo tercero que me enseñó, que en el cielo no hay cementerios. ¿Por qué? No hay muertos. Entonces con Dios no hay muertos. Con Dios todo se puede hacer. Con Dios las cosas son posibles. Con Dios las cosas que para otro están muertos, para mí están vivas. Para Dios está viva. Y si para Dios está viva, para mí están vivas. Entonces, por eso dice, ¿vivirán estos muertos? ¿Vivirán estos huesos? Pregunta que Dios te hace en esta noche. ¿Tendrá vida ese problema? ¿O ese problema te va a matar a ti? ¿Tendrá vida? ¿Tendrá vida? ¿Tendrá vida? Dios dice, si yo estoy, tendrá vida. En otras palabras, Dios dice, te animarás a creer. Te animarás a creer. Lo estás viendo los huesos, ¿eh? Sí, son un hueso seco, súper seco. Así lo dijo Ezequiel. Y eran secos en gran manera. O sea, no muertos, esto ya tenía el certificado súper muerto. Más que muerto. Ya requete muerto estaban estos. Entonces miren esto. Las circunstancias te hacen ver y el diablo te dice, no, muerto, ¿eh? ¿Cuánto hace? Estos huesos. Este problema ya está muerto, olvídate. No, olvídate. ¿Qué? No, olvídate, no, ya está muerto. Entonces nosotros, ¿con quién negociamos? ¿A quién escuchamos? ¿Y con quién hablamos? Pregunta que yo le hago esta. Si en vez de hablar Ezequiel con Dios hubiese hablado con el diablo, ¿cuál sería la conversación? ¿Don diablo? ¿Cómo anda Ezequiel? Bien. Acá, bueno, si se puede decir bien porque están todos muertos acá. Y sí, estos están muertos. Y ya están re muertos estos. ¿Quién los puede resucitar? Esto está terminado. Acá lo que yo te aconsejo es que nos vayamos, cerremos acá, para que nadie pise estos huesos, pobre los muertos estos. Eso hubiese sido la conversación con el diablo. ¿Cuál era el resultado? El diablo les ha dicho, se terminó todo. Pero el asunto es que no fue un demonio que lo llevó ahí, no fue el diablo que lo llevó ahí, sino que le fue la mano de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios dice, ¿vivirán estos huesos? Fíjense cómo Dios habla. Dios no dice, se terminó todo. Dios dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Mi pregunta es, ¿vivirán? ¿Vivirán? En otras palabras, Dios dice, yo tengo poder. Dios dice, yo tengo poder. Pese a tu opinión. Dile que tiene al lado, pese a tu opinión, yo tengo poder, dice Dios. Yo tengo poder, pese a lo que pienses. Pero Dios dice, ¿creerás? ¿Creerás o no creerás? ¿Creerás que esos huesos cobran vida? Pregunta directa, ¿creerás que Dios lo puede hacer? ¿Creerás o no creerás? ¿Creerás o no creerás?
Entonces, de ver huesos a ver un ejército no depende de Dios. Porque Dios nunca habló. Dios le dijo lo que le tenía que decir. Miren esto, miren cómo Dios opera. Dios, en vez de hablar, Él viene y te dice, decirle a los huesos. ¿Por qué ser así vos, Señor? No, porque sos vos que lo tenés que decir. ¿Por qué? Porque Dios no le hace falta creer, a ti te hace falta creer. Y en la otra cosa, que el problema no es de Dios, el problema es tuyo. Entonces Dios dice, yo no me vengo a acercar a tu problema, pobrecito, te vengo a traer solución. Mi palabra va a transformar esos huesos en gente que camine. Mi palabra va a traer solución para ti y para ellos. Entonces Dios dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué vas a creer? Y esta es la pregunta que yo le hago en esta noche. ¿Qué van a creer? Frente al problema que sea, ¿qué es lo que van a creer? Porque imagínense cuánta gente habrá pasado por ahí, cuánta gente habrá dicho, no, estos están todos muertos. Pero Dios no decía eso. Dios no decía eso. Yo le vengo a decir a alguien aquí en esta noche, Dios no pensaba así. No hay muerte en Dios. No hay muerte. Entonces, ¿qué va a creer? Yo no sé ustedes, pero yo me decido creerle a Dios. Me decido creerle a Dios y me decido hablar la palabra de Dios. Y hoy es un día para creerle a Dios y hablar la palabra de Dios. Porque, fíjese esto, versículo 9, me dijo, profetiza al Espíritu. Yo quiero decirle que Dios, por medio de su Espíritu, hace que nosotros seamos solución para alguien. Vamos todos a ponernos de pie, pues yo creo que este es un momento muy especial. Padre, vamos a ponernos de pie, ponemos. Padre, en esta noche, Señor, que tu presencia, Señor, descienda en este lugar más y más, que tu Espíritu esté ministrando, Señor, nuestras vidas. Señor, te necesitamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Espíritu Santo, desciende, Señor. Desciende, Espíritu de Dios. Te necesitamos, Señor. Toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Señor. Yo creo que en esta noche tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Señor, yo me decido a creer en esta noche, Señor. Me decido a creer que tú lo vas a hacer, Padre. Me decido a creer, Señor, que tú traes la respuesta para mi vida. Me decido a creer, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Levanten sus manos al cielo y díganselo, Señor, así como me hablaste claro hoy en tu palabra, Señor, que tú estás listo y dispuesto para hacerlo, Señor. Yo lo estoy creyendo, Señor. Y yo creo que ahí, este es el momento, mientras escuchamos esta música, de levantar esa voz al cielo. Y como lo hizo Ezequiel, poder hablarle esa situación, poder hablarle esos huesos intimidantes, pero huesos que no nos van a vencer, huesos que no van a poder prevalecer, porque la muerte jamás puede prevalecer sobre la vida. Levanten su voz al cielo y háblenle a esas situaciones, a las circunstancias, a los problemas, a los que sean que están atravesando en este momento. Háblenle en el nombre de Jesús. El Rey de Gloria está aquí, Padre, desciende. Usted puede enviar su pedido de oración o contribución a P.O. Box 6333, McKinney, Texas 75071, o comunicándose al 214-683-8003.